de ganancias y lo que le da la voluntad también con esta ley nueva de inocencia fiscal, le permite poder mantenerse impoluto en lo estrictamente jurídico, por lo menos en estos conceptos. Pero lo que más me llama la atención, que vamos a ver algunos segmentos en un ratito, y tiene que ver con que él es un gran coleccionista de computadoras y cosas viejas, y había ahorrado en unos bitcoins y lo había guardado en un pendrive que descubrió hace unos días atrás. Esto a mí, cuando menos, me llama poderosamente la atención en materia de que a veces creen que somos demasiados crédulos, ¿no? Y a veces, por el solo hecho de la ideología, hay muchos que eligen creer, ¿no? Parafraseando un poco con lo que tiene que ver en el Mundial, ¿no? Elegir creer. Porque cuando uno elige creer, lo elige en detrimento de los hechos, ¿no? O por lo menos casi en contraste con los hechos. Cuando uno elige creer, es porque lo fáctico, lo real, lo lógico, te diría que no creas. Siempre hemos dicho y hemos acuñado una frase aquí en esta emisora, y por supuesto en SDN, desde hace, ¿cuánto? 12, 13 años que tenemos SDN, el Servicio de Noticias para Radios. Siempre hemos acuñado una frase que nos parece muy interesante traerla a colación siempre, porque tiene que ver fundamentalmente con la credibilidad, ¿no? Si querés que te crean, decí la verdad. Parece un facilismo, parece una frase extremadamente simple, pero es muy real, ¿no? Si vos querés que te crean, decí la verdad. Porque hay algunos que notan como logro mentir y que les crean. Y a veces creer que el electorado es bobo es un error. Cuando hablo del electorado, hablo de todo el electorado, no hablo solamente de los que ideológicamente están más cercanos a una posición política, la que fuere. Cuando uno elige creer, es porque elige hacer caso omiso a los datos de la realidad. Lo que la lógica, lo que la matemática, lo que las ciencias exactas te dicen, o por lo menos las evidencias, las pruebas. Si uno elige creer, más que confiar o ser crédulo o tener fe, es cómplice, por el solo hecho de creer. Digo, cuando las pruebas están, cuando los hechos están, no se puede creer otra cosa distinta a lo que los hechos, las pruebas y las evidencias muestran. Si uno elige seguir creyendo, no es ya bobo, no es ya crédulo, no es naïve, es cómplice. Y apaña esos hechos que muestran y demuestran que hay condiciones y situaciones no santas a las cuales se ha apelado en estos casos. ¿Por qué quiero decir esto? Digo, fundamentalmente porque lo que pasó ayer en esta entrevista televisiva, que en un rato vamos a repasar, tiene que ver básicamente con creer que la gente que está viendo la entrevista, digo, porque esto no va para los periodistas, no va para la clase política, esto va para todo el electorado. Va para todo el electorado y para toda la gente que no ha elegido creer en este gobierno. Es un mensaje decididamente armado. Porque ¿quién puede creer que uno se olvidó $500.000 en un pendrive y no sabía? ¿Quién puede decir liviano de ropas en prime time en la televisión argentina que ahorró en negro como la mayoría del pueblo argentino? ¿Quién puede creer en estas aseveraciones, en estas lógicas? ¿Y quién puede entender que no haya un fiscal que actúe de oficio mientras está dando estas declaraciones, el jefe de gabinete de ministros? ¿Quién puede creer que no haya una interpelación legislativa para el jefe de ministros? ¿Quién puede entender que al día siguiente estemos hablando de esto y no de la inauguración del Mundial? No es una cuestión de obsesión, como me suelen decir en redes sociales, no es una cuestión de cuquismo, de zurdismo, de comunismo, de socialismo y de varios ismos más. Hay una de las cosas, y esto lo cuento a título personal, no tiene nada que ver y a nadie le interesa quizás, pero ni siquiera me compro camisetas de fútbol yo, porque creo que el fanatismo es una de las cosas más erróneas que tiene el pensamiento crítico.
Porque cuando uno se fanatiza, deja de ver los hechos reales. Cuando uno elige creer, es porque elige no creer en los hechos. O por lo menos en las estadísticas. De un hecho fortuito, contrafáctico, de un futuro, está bien creer. Pero cuando las pruebas están y cuando las cosas están sobre la mesa, ahí es donde empiezan los litigios internos, por lo menos de conciencia, que debería tener una persona de bien, un argentino o una argentina de bien. Porque no es un término acuñado solamente por un sector, porque no es una terminología que solamente le corresponda a la derecha, a la izquierda, al centro, a quien fuere. Ayer hablaba con un empresario que tuvo un problema de salud y le tocó ir a la salud pública, donde le dan té de China, ¿no? Sobrecitos de té de China que dicen industria argentina, pero son té de China. Porque en la fabricación detrás tiene toda la terminología. Y lo atendían chicos estudiantes que estaban acompañados por chicos estudiantes, por doctores estudiantes recién recibidos con residencia. Y le hicieron un cateterismo. Digo, lo estoy contando sin afán de criticar ni nada por el estilo, ni a los estudiantes, ni al sistema de salud. Pero digo, cuando los hechos empiezan a mostrar que hay varios problemas, principalmente en la salud y en la seguridad y en la educación, que son 3 de los ítems más necesarios que tiene que tener una sociedad para ser una sociedad, para que sea una comunidad, ¿no? Para que sea común esta identidad, uno termina entendiendo que no se puede interpretar con una creencia. Me gusta una frase que dice: a mayor cantidad de fe, menor cantidad de conocimiento. No sé si es cierto, pero me gusta la frase. Porque cuando uno se cuestiona, más allá de la fe, lo que sea, no una cuestión litúrgica ni religiosa, pero cuando uno se cuestiona más allá de la creencia, cuando uno cuestiona todo, cuando uno se da cuenta que solo sabe que no sabe nada, es cuando empieza a cristalizarse la capacidad del pensamiento crítico. Y a través del pensamiento crítico uno se transforma en una persona consciente. No una persona que asiente solamente, ¿no? Que acepta sin miramientos lo que le indica la política. Yo elijo creer en la justicia. Y están bien usadas esas palabras. No es que me estoy cuestionando a mí mismo ni que estoy siendo hipócrita, ¿no? Yo elijo creer en la justicia. Los hechos me demuestran que no debería, porque tenemos una justicia lenta, tenemos una justicia opaca en muchos casos y tenemos una justicia que por supuesto también identifica los hechos justiciables según la persona que está sentada en el banquillo, si es que se sienta. Y no lo digo por nadie en particular, pero lo digo por todos en general. Elijo creer que la justicia actuará en consonancia a la ciudadanía que representa, porque también son el poder de la democracia, uno de los 3 poderes que debería estar, por supuesto, al servicio de la comunidad. Bienvenidos, bienvenidas. Elegimos creer en la selección argentina, elegimos creer en la justicia, pero también elegimos creer en el pensamiento crítico. Esto es En Son de Paz, hasta las 13 nos hacemos compañía. No te muevas de ahí, tenemos mucho para vos hoy.